Efectivamente, yo creo que en todas las ciudades ha subido de precio la vivienda y en todas las ciudades los salarios a nivel mundial han ido a la baja. Pero casualmente, fíjate, cuando uno va, por ejemplo, si comparas Ciudad de México no tiene una situación tan grave de homeless como las ciudades de Estados Unidos, Filadelfia, Los Ángeles, San Francisco, etcétera. Tampoco tienen un tema con drogas, o sea, no ves estas escenas en México. No llegas, por ejemplo, al centro histórico de Aguascalientes y ves que está ahí acampado de homeless que se están drogando en la calle. Eso no lo ves en México, a pesar de Nosotros no que... manejamos el dólar como moneda. Y aquí los que Ajá, están haciendo es que quieren dólares. Están pero desesperados. bueno, O sea, ajá, ajá. lo que quiero decir es que esta crisis del fentanilo, hay un documental muy bueno en HBO que es El Crimen del Siglo, y El Crimen del Siglo, ese documental te pregunta que si realmente detrás de toda esta crisis que está ocurriendo en Estados Unidos no estuviera prefabricada, es decir, que no, o sea, que fuera algo totalmente intencional, que la gente se drogara en las calles, es decir, que ese fuera el objetivo. Y a diferencia, ¿no? Fíjate, por ejemplo, si uno lo piensa bien, los pobres en América Latina te obligan, la crisis es que te obligues a migrar a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, que no pueden huir a ningún otro lado, pues terminan hundiéndose en las drogas, ¿no? En el fentanilo. Entonces, son dos crisis, pareciera que una son por pobreza, la del fentanilo, pero realmente ya cuando uno entiende lo que ocurrió o de dónde surge esa crisis, pues resulta que hubo una farmacéutica que se llama Purdue Pharma que decidió crear un medicamento para el dolor, que era el Oxycodone, y se lo dieron a toda la gente. Ese medicamento se vendió de forma masiva y entonces se creó un gran mercado creado por la familia Sackler. Y una vez que tú creas todo este mercado, es decir, las farmacéuticas de Estados Unidos crearon un mercado de adictos al fentanilo y por eso es como que la gran paradoja del mundo actual, ¿no? Todo ese dinero que se juntó del fentanilo, pues sirvió para crear una gran masa de dinero que termina financiando museos de todo el mundo, como la Galería Sackler del Museo Smithsoniano. Y es ahí donde te das cuenta, hay algo bien curioso, ¿no? Que el tema del opio está presente a lo largo de toda la historia de tiempos de Egipto y que al final pues son cosas o relaciones económicas que permiten crear grandes fortunas y que permiten mover la economía de esta gente que al final se lucra de estos adictos, hacen su fortuna y ya después que se creó el mercado, pues ahora sí entran los cárteles mexicanos que lo fabrican a un menor precio, que lo venden a un menor precio, pero imagínate, al final el que ganó la millonada, o sea, por ejemplo, es bien curioso cuando uno ve el tema y dices, a ver, este señor que tú lo ves, un señor educado, de corbata, de lentes, pues tú dices, este señor no es un criminal, ¿no? El que está ahí en la pantalla. Y ya después te das cuenta que él se gana una cantidad inmensa de dinero a costa de todos los estadounidenses que están tirados ahí en la calle, en las grandes urbes, y que realmente los cárteles mexicanos, que uno cree que son los malvados de la historia, que sí lo son, pero no tanto, se llevan un pequeño porcentaje, ¿no? Es un pequeño porcentaje del mercado y el que se llevó la gran parte de la fortuna pues fue este señor y su familia. Y al final es bien curioso, ¿no? Que todo este dinero, fíjate que todo el dinero que ellos vendieron de las farmacéuticas para crear a este ejército de adictos, ese dinero sirve para sobornar, financiar campañas de legisladores republicanos, demócratas. Sí me explico, ¿no? O sea, cómo al final el dinero de todas estas sustancias termina llegando al bolsillo de muchos políticos de Estados Unidos y acá el de los cárteles de México pues hace lo propio con los de México, pero acá obviamente nos toca la rebanada más pequeña del pastel. Fíjate cómo está bien pensado esto. Al final las farmacéuticas hacen su gran negocio, se quedan con el 90% de las ganancias, los cárteles de México con un 10%, y el culpable y al que van a terminar culpando es a México como país, ¿no? A que el gobierno de México no hace lo suficiente por detener a todo
a estos cárteles. Entonces ahí está el tema, uno de los temas más complicados, que casi nunca lo abordamos, pero es el tema del dinero, las farmacéuticas y los cárteles mexicanos, que hay una relación muy estrecha. Mira, te diría, o más bien, no sé hasta qué punto podría haber una conspiración para... Tiene todo el sentido, no le estoy diciendo que no, para intentar... Entonces, no sé hasta qué grado podría ser que esto sea un intento de control mundial, no lo sé, o de control de población mundial. Sé que sí ha existido, sí existen, precisamente no tiene mucho que ver, pero hoy estaba viendo un video del Foro Económico Global que estaban diciendo que como no les funcionó el tema de la pandemia y luego el tema de las vacunas y luego la guerra, para el control poblacional, que estaban pensando en controlar el agua. Dice, el gobierno prefiere el efecto Lisa Simpson cuando toma antidepresivos, que ve caritas felices y no quejarse como todos, como es su forma de ser. Efectivamente, fíjate que yo vi una película, perdón que te interrumpa, que decía, la reflexión de esa película era que el futuro pareciera que lo único que han desarrollado, o sea, más que bienestar social, lo único que ha avanzado, más aparte de la tecnología, son las drogas, ¿no? Y han avanzado la creación de este tipo de sustancias, porque el fentanilo es eso, que es 50 veces más potente que la heroína y que todo este tipo de cosas. Entonces, como la tecnología ha avanzado mucho en el tema de farmacéuticos, de medicamentos que te generan adicción, y el gran triunfo del sistema es, según esto, lo hacen porque la idea es que en el futuro, pues todos no queremos ver la realidad del mundo, ¿no? Entonces, así como Mark Zuckerberg creó el metaverso, que te pone tus gafitas, tú ya ves otro mundo, pero pues como dijeron, ¿sabes qué? Pues eso del metaverso es muy caro, pues la forma más barata de viajar a otro mundo es con sustancias, ¿no? Al final el objetivo de toda esta crisis es que la gente de Estados Unidos no vea la realidad, el presente, y pues así te evitas cualquier revolución, ¿no? Curiosamente lo que estás diciendo yo también ahí sí concordaría más o estaría más de acuerdo en el sentido de que hay un dicho, no me acuerdo el número de comidas, pero dicen estás a 3 o 4 comidas cualquier día de una revolución. Si de repente la gente se queda en sus calles, si de repente los jóvenes, es que es sorprendente entender que haya jóvenes que tengan 2 trabajos y no puedan pagar la renta. Esa gente debería estar en una revolución en estos momentos, con las... ¿Cómo se le llaman a los palos estos de las antorchas? Las antorchas, deberían estar con las antorchas en las calles pidiendo el gran reseteo. Debería ahorita en estos momentos, y yo creo que todavía si la Reserva Federal tiene éxito en lo que quiere hacer, que es aumentar el desempleo al 6%, ahorita está el 3%, o sea, tendríamos el doble de desempleados, 6 o 7%, debería de arder Troya. Y una forma muy factible de que se te olvide lo mal que está la situación, embobándote, cocinándote el cerebro. Este tipo de estupefacientes lo que hacen es que te bloquea el dolor. Y el dolor es una reacción natural para decirte, hey, salte de ahí, algo está mal. Y cuando estamos estresados, nos está diciendo el cuerpo, o sea, estamos estresados, no aceptamos la realidad, el cuerpo te dice, hey, salte de ahí, está mal, cambia algo. O sea, tú no puedes estar con una espina en el pie y caminar y correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, porque el cuerpo no te va a dejar. Es más, hasta una basurita te está dando lata. Y este tipo de estupefacientes, de los opioides, lo que termina por causar es que se apacigüe la gente. O sea, esa gente que está en la calle, que no tiene opción, que realmente no tiene, pues ni siquiera ajusta para poder sobrevivir, debería estar pidiendo cabezas ahorita para que realmente exista justicia, para que se resetee el sistema. ¿Y dónde están? No sienten nada. O sea, agarraste a un ser y le volviste insensible. Pues zombie, sí, insensible. No sienten. Es más, sienten felicidad porque es uno de los efectos que te causa. Te bloquea el dolor y te produce felicidad. Un estado de ánimo de felicidad. Entonces, al final del día, pues van a tener jóvenes que no van a buscar nada en la vida, no van a buscar crecer. Y sí, van a terminar nada más falleciendo de una sobredosis eventualmente. Entonces, podría ser que es un... Y tiene sentido cuando pensamos, o sea, si le ponemos ahí un poquito más de sal y azúcar a la bebida para que sepa rica, y empezamos a pensar en... ¿Podría ser que esto es una intención para controlar?
¿qué está haciendo el gobierno? ¿O qué ha hecho? ¿Qué antecedentes tenemos que ha hecho el gobierno? Cuando estuvo Felipe Calderón y estuvo García Luna, se sabe ya, si está cierta, y nada más que al de que seas de la oposición y en México y te quieras tapar los ojos y decir que eso no es cierto, se sabe que García Luna era de ese grupo, de ese tipo de negocios, que estaba muy metido. Y cuando entiendes que el ejército de Estados Unidos sabía, que la DEA sabía, que Hillary Clinton se paseaba en los andares donde estaba García Luna aquí en México, cada vez que venía, casi que se agarraban de la mano, y empiezas a entender que era un modus operandi que en la Ciudad de México se metían cargamentos, en ese tiempo todavía no se había avanzado el opioide, cargamentos de polvito blanco, para decirlo así de manera friendly, y se pasaba a Estados Unidos sin problemas, pues empiezas a pensar que exactamente en avión. Entonces empieza a pensar que era el mismo gobierno el que llevaba el producto, pero de manera controlada. Entonces, y esto ya es, ¿tengo pruebas? No. ¿Tengo dudas? Pues tampoco muchas. Se enviaba cargamentos directamente con los dos gobiernos de acuerdo. Digo, en ese entonces Felipe Calderón completamente estaba haciendo negocio, pero en ese tiempo pues no se tenía los opioides tan avanzados como en este caso. Apenas se crearon en 2008, si no me recuerdo, la empresa de los Sacklers. Pero sí podría ser. 98 se creó, 97 creo. No, pero 90 bueno, se creó, pero ya la crisis explotó después del 2000 y ya 2010 para acá explotó más. Fíjate, qué curioso, ¿no? Cada vez que hay una crisis explota más. ¿Te fijas? Pero fíjate que lo curioso, o sea, una crisis económica. Cada vez que hay una recesión, porque el año 2000, yo no sabía qué años, te lo juro. El año 2000 se dio la burbuja del .com, hubo recesión económica. En el año 2007, en diciembre, inició la gran recesión. Y adivina qué está a punto de suceder ahorita. Entonces, va conforme a las recesiones, porque esto es un problema económico al final del día. Si está valiendo madre todo allá afuera, porque no dejan caer la burbuja, la siguen inflando y de repente los jóvenes ya no los tienen, si no tienen ni siquiera un camino de vida, entran en depresión y al final, en vez de pedir justicia, sacar las antorchas, ir por las cabezas, hacer una revolución francesa, mejor los duermes.